Ahora examinemos si el linaje, de acuerdo a Romanos 1:3, linaje de David, es algo masculino o es algo femenino. Y para ello vamos a usar la Biblia griega o una Biblia interlineal, con lo cual examinaremos la palabra linaje en el griego. Y desde ahí comprobaremos si esa palabra linaje es masculino o es femenino, o se transfiere por vía masculina o por vía femenina. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que le nació según la carne del linaje de David. Veamos, en un Nuevo Testamento interlineal griego-español, tenemos entonces aquí la palabra espermatos. Es la palabra griega esperma, número 4690 en el Strong. Es algo masculino, la esperma es algo masculino. Veamos un poco más de cerca, es algo derramado y procede de un hombre, en este caso de José. La palabra linaje o semilla en griego es esperma, de donde también proviene la palabra espermatozoide, con lo cual vemos que la esperma o espermatozoides es completamente masculino. De hecho, cuando vamos al diccionario Strong, podemos ver con toda claridad que esperma es algo masculino. En otras palabras, María no puede generar espermatozoides o esperma, y es obvio. Es obvio que el linaje de David viene dentro de un espermatozoide humano. Humano. Porque los humanos masculinos producen esperma y espermatozoides. Pero en el caso de María, al parecer Dios rompe el circuito biológico de procreación y somete a María a un embarazo no natural, no biológico. Y que además este embarazo celestial transgrede las leyes que el mismo Dios creó para que el género humano se multiplicara. Es decir, para que un humano sea 100% humano, debe contar con la participación de dos seres humanos y sus respectivas células sexuales, un espermatozoide y un óvulo, que aporten la carga genética en función de sus potencias biológicas. Son 46 cromosomas en total, 23 cromosomas del hombre y 23 cromosomas de la mujer. Y el sexo o el género del ser humano, hombre o varón, el niño por nacer, este está incluido dentro del genoma masculino, es decir, el varón es quien da el sexo a ese niño por nacer o a ese humano en gestación. Dios no aporta células sexuales masculinas porque Dios no es humano y Dios no es hombre. Si Jesús solo posee carga genética humana procedente de su madre, ¿cómo pues podría desarrollarse ese embrión como un humano 100% humano? Se sugiere desde las esferas religiosas, se sugiere que Dios de forma milagrosa puso la carga genética faltante. Pero si Dios no es hombre, como Dios no siendo humano, cumplirá labores de hombre al poner dentro de la cavidad uterina de María un esperma o carga genética típica de un ser humano, si Dios no es ser humano. Eso sería romper sus propias leyes. ¿Será que Dios tiene la necesidad de usurpar la labor sexual del varón en el coito humano y evitarle a María el acto sexual con su esposo José, para así Dios posteriormente embarazarla milagrosamente, dejando de lado la vía biológica que él mismo instituyó? Muchos dirán, esto es lo que la Biblia dice, o Dios tiene el poder para hacer lo que él quiera. Muy bien, cuando se quiere evitar la racionalidad y la lógica, se acude a este tipo de cisternas teológicas. Si Dios rompe sus propias leyes, no sería un Dios perfecto y tampoco sería un ejemplo para su creación. ¿Cuánto daño ha hecho la religión con sus malas interpretaciones, interpolaciones y malas traducciones?
Los que defienden la tesis de la inseminación celestial o divina a María están obligados a acomodar un poquito de aquí, un poquito de allá, para hacer encajar su mito griego. ¿Será que Dios necesita hacer un malabar en la genética, una peripecia genética para atraer al Mesías? Cuando en los cuerpos humanos, en nuestros organismos, ya Dios instaló el programa y el mecanismo de procreación, ¿por qué el Eterno querría evadir este sistema para traer al Mesías al mundo? Para que el Mesías se encarnara, es decir, para que viniera en ese cuerpo humano, era necesario expulsar arbitrariamente a José de dicho plan. ¿La esperma de José no era permitida para engendrar al Mesías Salvador? Siendo Dios tan poderoso, no podía o no quería usar la esperma de José y traer al Mesías a partir de dos células sexuales humanas. Es decir, ¿cuál es el problema de encarnar a Jesús partiendo de un embrión producido en un acto sexual entre José y María? ¿Cuál es el problema? Muchos dicen y argumentan que si José interviene de forma sexual en el advenimiento de Yeshua, es decir, en ese embrión, pues el Salvador hubiese heredado el pecado original. Pero, ¿María acaso no es también un ser humano con el pecado heredado o el pecado original? ¿Acaso María era extraterrestre? Si José le transmitía los genes del pecado o el pecado original a Yeshua, María también es un ser humano y también le podía transmitir estos genes de pecado o este pecado original al Mesías. ¿Acaso María no le puede transmitir ese virus del pecado heredado o el pecado original a Yeshua? Lo tuvo 9 meses en su vientre. De hecho, Yeshua, parte de su genética, le corresponde a María. Así que argumentar que solamente José le podía transmitir el pecado hereditario, cosa que es un invento, es el Yetzer Hará, que es la mala inclinación en realidad, decir que solo José se lo podía traspasar o transmitir o transferir es verdaderamente una incongruencia porque María también es humana. El matrimonio es santo y la cópula dentro de un matrimonio no representa ninguna transgresión. Más bien, la relación sexual es un mandamiento dentro del matrimonio y dentro de la cultura judía. En los tiempos bíblicos, la relación sexual era algo muy bien visto dentro del matrimonio. Obviamente, es algo santo. En fin, en el cristianismo, al parecer, les gusta excluir a José de la escena y solo le adjudican un rol de padre adoptivo. Pobre José, ¿cómo lo quieren mandar a la banca? Bueno, lo mandaron a la banca. Pero hoy vamos a vindicar a José. Vamos a levantarle el rostro a José y comprobar que él sí participó activamente, sexualmente, del embarazo de María y que Dios igualmente traería al Mesías prometido aunque fuera hijo de dos seres humanos casados que sostuvieron una relación sexual para poder engendrarlo. Lo primero que vamos a establecer son las características del Mesías de acuerdo a los profetas de Israel. Por ejemplo, Jeremías 23:5. He aquí vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David un renuevo justo. Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Jeremías 33:17. Porque así ha dicho el Eterno, no faltará David varón que se siente sobre el trono de Israel. Entonces podemos ver que a través de los profetas, y hay muchas profecías más, que nos hablan del advenimiento del Mesías con dos características muy importantes. Una de ellas es que debe ser de la tribu de Judá y la otra, no menos importante, que tiene que ser del linaje de David. De la tribu de Judá y del linaje de David. Si el Mesías no cumple estos requisitos,
no es Mesías, tiene que ser de la tribu de Judá y del linaje de David, porque así lo dicen los profetas de Israel. Ahora, esto lo podemos confirmar en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Y dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá y el linaje de David, lo dice Apocalipsis 5, 5. Ya tenemos un dato muy importante para levantarle el rostro a José. Y es que ese Mesías necesariamente debe ser de la tribu de Judá y del linaje de David. Debemos remarcar en este punto, en este momento, ya empiezan los problemas para los que apoyan la inseminación celestial. Pues está claro que en la Torá, la filiación tribal viene por vía paterna y la monarquía también viene por vía paterna. Es decir, una mujer no transfiere la tribu ni tampoco transfiere la herencia monárquica. Vamos a decirlo nuevamente. Las mujeres no transmiten monarquía. Eso ni en el mundo. Las monarquías se transmiten vía paterna. En la Torá no se transfiere tribu por vía materna, se transfiere tribu por vía paterna. Pongamos lógica. El Israel bíblico es un sistema patriarcal. Patriarcal, eso que tanto odian hoy los movimientos feministas. El texto dice, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Eso nos demuestra el componente patriarcal. Componente patriarcal, no machista. Dios transmite la herencia de la tribu y de la monarquía a través de hombres, Las 12 tribus de Israel llevan nombre de 12 hombres, 12 varones, y la 13ª hija de Jacob, Dina no tiene tribu o no se le asignó tribu porque estamos ante un componente completamente patriarcal. Cuando decimos que María es de la tribu de Judá, de manera lógica estamos aceptando que la tribu de María viene de un hombre. Y si viene de un hombre es porque la tribu que tiene María, que es la tribu de Judá, supuestamente se la asignó un hombre a otro hombre, es decir, vía paterna, hasta que llegó al padre de María y el padre de María se lo transmite a su hija. Entonces, por lógica, tiene que continuar la misma secuencia. No es que llegó la tribu a María y ahora María como mujer le transfiere esa filiación tribal a su hijo Jesús, a Yeshua. Eso es ir en contra de la Torá. Vamos a volverlo a decir, María no transfiere tribu, por tanto Yeshua es de la tribu de Judá, sí, pero no es de la tribu de Judá porque María su madre lo sea, porque repito, las mujeres no transfieren tribu, no dan filiación tribal. En este punto hacen cortocircuito los que apoyan la inseminación celestial y se ven forzados a los malabares exegéticos en torno a las genealogías, que si la genealogía de Mateo, que si la genealogía de Lucas, para así forzadamente argumentar que María es de la tribu de Judá y por ende le dio la tribu a su hijo Jesús. No importa que María sea de la tribu de Judá, María no puede transmitirle tribu a Yeshua, no puede transmitirle filiación tribal a Yeshua porque María es una mujer y esto en la Torá y por la Torá solamente se logra y se lleva por vía paterna. Y es aquí donde los que defienden la inseminación celestial tienen serios problemas, tienen que tapar por aquí, tapar por allá para hacer que encaje ese mito griego del Espíritu Santo embarazando a María y de dejar de lado a José en el advenimiento del Mesías. La Biblia también asigna la monarquía, es decir, la herencia al trono también la asigna por vía paterna, es decir, si Yeshua va a reclamar el trono de Israel,
no se lo concede su mamá. Su mamá no tiene esa herencia monárquica porque la Torá no le otorga la herencia monárquica a las mujeres. Esto también viene por vía paterna. Ok, nos falta comprobar que José como hombre tiene los derechos legales y la carga genética para asignar tribu y para asignar la herencia a la monarquía. Vamos a verlo con un texto bíblico y a comprobar que genéticamente Yeshua, Jesús, es hijo de José. Romanos capítulo 1, vamos a leerlo del verso 1 en adelante. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Mashiach, que era del linaje de David según la carne. Repitamos, que era del linaje de David según la carne. El Mesías debe ser del linaje de David según la carne, es decir, biológicamente. Y hasta aquí erróneamente se creía que el linaje de David lo concedía María su madre, con lo cual tenemos una herencia antitoraica, antibíblica, porque las mujeres no conceden tribu y no conceden herencia a la monarquía. Esto es patriarcal, se transfiere por vía paterna. Ahora examinemos si el linaje, de acuerdo a Romanos 1:3, linaje de David, es algo masculino o es algo femenino. Y para ello vamos a usar la Biblia griega o una Biblia interlineal, con lo cual examinaremos la palabra linaje en el griego. Y desde ahí comprobaremos si esa palabra linaje es masculino o es femenino, o se transfiere por vía masculina o por vía femenina. La palabra linaje o semilla en griego es esperma, de donde también proviene la palabra espermatozoide, con lo cual vemos que la esperma o espermatozoides es completamente masculino. De hecho, cuando vamos al diccionario Strong, podemos ver con toda claridad que esperma es algo masculino. En otras palabras, María no puede generar espermatozoides o esperma. Y es obvio que el linaje de David viene dentro de un espermatozoide humano. Porque los humanos masculinos producen esperma y espermatozoides. Es lógica. María no puede asignar el linaje de David. María no puede asignar la esperma de David porque María produce óvulos que son fecundados por ese espermatozoide que tiene el linaje de David. Desde el griego, el linaje de David no pertenece a María, pertenece a un humano varón de la tribu de Judá. ¿Y quién es ese varón? El Espíritu Santo no aporta esperma. Voy a volverlo a decir, el Espíritu Santo no aporta esperma. En griego la palabra linaje es esperma masculina, humana. Y el Espíritu Santo no es humano, por tanto no puede aportar esperma humana del linaje de David. Porque Dios es Dios, y Dios no es hombre, y Dios no es del linaje de David, y Dios no es de la tribu de Judá. Para que sea esperma de David, y esa esperma de David se transfiera a María, se tiene que realizar necesariamente un acto sexual entre el descendiente de David, varón, y María, la mujer. Y así se transfiere la tribu y la monarquía a ese nuevo niño que tendría el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Si ya sabemos que María no transfiere ni tribu ni monarquía, si ya sabemos que en Romanos 1:3 la palabra linaje de David viene del griego espermatozoides o esperma de David, y la mujer no produce esperma, si ya sabemos que Dios no es hombre para transferir esperma de David, pues Dios es Dios, y la esperma de David es una esperma humana. Entonces,
¿Quién transfirió la esperma de David? ¿Quién transfirió la tribu de Judá y la herencia al trono de Israel? Paréntesis, para los nostálgicos del saber cristológico pagano, acuden al argumento ocasionalmente de que se transfiere también la tribu de Judá y el linaje de David por José como padre adoptivo. Para que alguien se siente en el trono de Israel, debe tener la sangre del rey David, y un adoptado no puede sentarse en el trono. Un adoptado no puede sentarse en el trono, pues el trono, recordemos, que es para alguien que tenga el linaje real. También podemos poner un ejemplo. Abraham le iba a dar la herencia a Eliezer el Damaseno, su siervo, pero el Eterno lo detuvo y le dijo: no le darás la herencia a tu siervo, se la darás a un hijo nacido de tus lomos, un hijo biológico, en este caso Isaac. Así que no vale decir que María transfiere tribu, y no vale decir que María transfiere monarquía. Eso es antibíblico. Según Romanos 1:3, el linaje en griego es esperma y es producido por un varón humano. Dios tampoco transfiere descendencia de David ni tribu, porque él no es hombre. La transferencia por José como padre adoptivo supuestamente tampoco es legal ni bíblica. ¿Por qué? Porque para ir al trono de David tiene que ser un descendiente legítimo, con sangre real, con herencia del rey David. Un adoptado no puede reclamar el trono de Israel. Solo hay una forma lógica y biológicamente legal y correcta. Y es que José tuvo sexo con María y producto de esa relación, de ese coito, nace nuestro Mesías Yeshua. Eso ni le quita ni le añade. Es normal, es natural. Y así la esperma de José embarazó a María, y Yeshua legalmente y así legítimamente tiene la tribu de Judá y tiene el linaje de David, pues José es de la tribu de Judá y tiene el linaje de David. Recordemos que el linaje en griego es esperma y solo es producido por hombres. En hebreo es la palabra zera y también es producida solamente por hombres. Veamos Lucas capítulo 2, verso 4. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él del linaje de David. ¿Quién es del linaje de David? ¿Quién es de la esperma de David? José. José. Aunque María fuera de la tribu de Judá, no puede conceder la tribu porque es algo patriarcal, es algo que viene por vía paterna. María recibió su tribu de Judá por su padre. Ella no puede romper este mismo sistema, esta lógica. Y en este punto muchos dirán: hermano Alex, pastor Alex, pero es que en Mateo 1:19 dice que él quiso abandonarla cuando pensó que supuestamente estaba embarazada, y esto del Espíritu Santo. Y también dice que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Cómo resuelvo yo esto? Que diga la Escritura que lo que en ella es engendrado es del Espíritu, no significa que el Espíritu la embarazó, no significa que el Espíritu la preñó. Porque entonces el Espíritu Santo embarazó también a nuestras madres. Vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Atentos lo que sigue, verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, todos los que recibieron a Yeshua no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Entonces, ¿esto quiere decir que el Espíritu Santo vino a embarazar a nuestras madres para que naciéramos nosotros? Aquí queda al descubierto la expresión idiomática, el lenguaje que está utilizando el evangelista. Que sea engendrado del Espíritu Santo no quiere decir que el Espíritu Santo la preñó o que el Espíritu Santo la embarazó. Porque en Juan capítulo 1, verso 12 y 13 dice que nosotros también fuimos engendrados por Dios, no de voluntad de carne, no de voluntad de sangre, no de voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios.
Es decir, Dios está excluyendo la carne, Dios está excluyendo la voluntad humana y somos engendrados de Dios. Lo dice literalmente. ¿Y esto quiere decir que el Espíritu Santo embarazó a nuestras madres? Sara quedó embarazada por el poder de Dios, pues Sara era estéril, pero Abraham tuvo sexo con ella para que Isaac fuera descendiente legítimo. Lo que hizo Dios fue habilitar el vientre de Sara, pero el espermatozoide, la esperma, la cera, el espermatos de Abraham tenía que entrar en ese óvulo y fecundarlo para que fuera Isaac descendiente legítimo. Varias mujeres estériles tuvieron embarazos milagrosos, la misma Sara, Ana, madre de Samuel, la mamá de Sansón y la misma Elizabeth, esposa del sacerdote Zacarías. Y por el poder de Dios se quedaron embarazadas, pero eso no quiere decir que el ángel o el espíritu las preñara, las embarazara, las fecundara. No, eso no es lo que quiere decir, sino que el poder de Dios habilita los vientres, porque el trabajito sexual lo tiene que hacer su esposo. Es una orden legal dada por Dios a través de la Torá. María no fue embarazada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo intervino de otra forma, habilitando el vientre de María. Y ese hijo que nacería es biológicamente un hijo de seres humanos, de José y de su esposa María. Vamos a hacer esta reflexión. María y José supuestamente llevan a Jesús a presentar al templo. Pero al templo se llevaban a presentar después de los 40 días de purificación de la mujer. Después del parto, llevaban al niño al templo, que aquí interviene un poco el tema del pidión Javén, el rescate del primogénito. Pero bueno, vamos a decirlo de esta forma como lo han entendido muchos hermanos evangélicos y algunos de raíces hebreas. Y que fueron a presentar al niño al templo. Entonces, en el templo se presentaba el primogénito. El primogénito, cuando se dice la palabra primogénito, es primogénito del padre, y primogénito significa primer hijo biológico del padre. Entonces, si José lleva a presentar el niño al templo, siendo o sabiendo que Jesús no era su hijo primogénito, ni tampoco era su hijo biológico, entonces José está mintiendo ante los sacerdotes. Porque Yeshua no era su hijo biológico. La palabra primogénito quiere decir primer hijo y primer hijo biológico. No entra el hijo adoptivo en la categoría de primogénito. Vamos a ver que la palabra primogénito se refiere al primogénito del varón, no de la mujer. Génesis 25:3. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Después Cedar. ¿Ves? Entonces en este punto dice el primogénito de Ismael. Ahora vamos a otro texto. Génesis capítulo 35, verso 23. Los hijos de Lea. Escuchen. Los hijos de Lea. Rubén, el primogénito de Jacob. Después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. De los hijos de Lea, Rubén es el primogénito de Jacob. Se cuenta el primogénito del padre. Y es normal porque Jacob tuvo 4 mujeres y tuvo hijos con todas aquellas. Por tanto, se tiene que contar el primogénito del padre, el primer hijo que le nació al padre de una mujer. Porque si no, todas las mujeres, las 4 esposas de Jacob, cuando les nace su primer hijo, tendrían que estar reclamando primogenitura independientemente. Pero no, el primogénito o la primogenitura se le asigna al primer hijo del varón nacido de una mujer. ¿Qué es un hijo bastardo? ¿Qué es un hijo ilegítimo? Un hijo ilegítimo es aquel que nace fuera del marco del matrimonio y por tanto en violación a la Torá. En la Torá solo se permiten los hijos nacidos dentro del matrimonio. Un hijo ilegítimo es un hijo fuera del matrimonio con alguien distinto al cónyuge legal. Entonces, si María tuvo un hijo con alguien diferente al cónyuge legal, es un hijo ilegítimo. Aunque sea que lo haya tenido con el Espíritu Santo, es fuera del matrimonio y la Torá no lo permite. El embarazo de María en este punto es ilegal, pues solo podía embarazarse de su marido José. Ni siquiera Dios puede violar sus propias leyes. Deuteronomio 23:2. Ningún
hijo ilegítimo, bastardo. Ningún hijo ilegítimo estará en la asamblea del Eterno. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, estará en la asamblea del Señor. Ningún hijo nacido fuera del matrimonio, fuera del marco legal biológico, entrará en la congregación. Entonces, si Yeshua no es hijo de José, es un hijo ilegítimo y no podría entrar en la congregación de Israel, porque un hijo legítimo tiene que nacer de papá humano, de mamá humana, dentro del vínculo del matrimonio. Y ese embarazo, esa inseminación celestial hace que sea Yeshua, supuestamente hace que sea Yeshua un hijo fuera del matrimonio, porque no fue José el que le embarazó, sino el Espíritu Santo. Entonces ese hijo, al no llevar la sangre de José, queda convertido automáticamente en un hijo ilegítimo. Y la escritura le dice bastardo, manser en hebreo. ¿Qué significa la palabra bastardo? El término bastardo se asocia automáticamente con el hijo ilegítimo. Es un adjetivo que se aplica de forma peyorativa, despectiva, para hacer referencia al niño nacido fuera del matrimonio con un padre desconocido. Una cosa es el aspecto legal de la Torah, otra cosa es el aspecto ético. Nosotros somos hijos adoptados y la adopción es buena en la Torah también. Pero para que lleve el linaje de David, para que se siente en el trono de Israel, no puede ser un hijo adoptivo, debe ser un hijo legítimo con sangre de un padre que a su vez es descendiente de David. Y este era José. Dios no embaraza mujeres humanas. Eso rompe la Torah. Y excluir al esposo de María, de ese fantástico acontecimiento que es el amor y la sexualidad en un matrimonio, eso es verdaderamente antibíblico. Las divinidades griegas copulaban con mujeres humanas. Las divinidades griegas tenían hijos con mujeres humanas. Debemos aprender a desechar todos estos mitos griegos, hermanos, y profundizar verdaderamente en la Escritura. Les mando un abrazo, les habló su servidor, Pastor Alex Cerezo, para el Ministerio de Raíces Hebreas, lámpara a mis pies. Shalom.